Muy bien, ustedes me dicen cuando ya estén listos. Bueno, miren, en esta enseñanza vamos a seguir los pasos de Jesús, enfocándonos en dos estaciones, como lo menciona el título de esta enseñanza, que es del desierto a mi propio Getsemaní. Jesús pasó por estas estaciones, por estos lugares de una forma literal, por una sola ocasión, sin fallas. Sin embargo, en nuestro caminar diario, nosotros podemos estar pasando por cada uno de ellos, en un sentido espiritual, por la sencilla razón de que nosotros no somos perfectos. Y siempre va a haber algo que se tenga que entregar, porque el que piense que esté firme, mire que no caiga. Así que vamos a iniciar por el final. Escúchenme muy bien. Nadie puede seguir a Jesús si primero no toma su cruz. Pero nadie puede tomar su cruz si primero no vence su propio Getsemaní. Y nadie puede tener su propio Getsemaní sin que antes pase por las tentaciones del desierto de la prueba. Y nadie puede vencer el desierto de la prueba si primero no sale del mundo y la esclavitud de sus deseos. Sin embargo, solamente se puede salir del mundo si Dios te saca cuando crees en el Evangelio de la salvación. ¿Sí? Así que acompáñenme a Mateo 4:1 para iniciar con las primeras pisadas de Jesús. Ahora sí, vamos a ir de principio a fin. Dice Mateo 4:1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A sus 30 años, Jesús es la edad en la que él inicia su ministerio. Y él fue sacado de la comodidad, entre comillas, de la comodidad del mundo por el Espíritu Santo y fue llevado a un lugar desértico, a un lugar solitario, desolado, donde lo único que abunda es la escasez. Sin embargo, se menciona que ese mover del Espíritu tenía un propósito, por lo que no era al azar, sino que el motivo principal era para que Jesús fuera probado por medio de una criatura conocida como el diablo o el acusador. Este último personaje no nació siendo enemigo de Dios, sino que salió de la propia congregación, la congregación de ángeles que servían a Dios. Y de hecho él era el brazo derecho del Altísimo, pero ahora se le permite ser utilizado como un instrumento de prueba en un momento específico. Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús sintió hambre. Jesús no llevaba provisión. Era claro que él entendía que en el lugar en el que estaba, en el que se encontraba, que ese lugar no era precisamente para descansar, sino era para someter su cuerpo absteniéndolo del alimento, lo cual provocó una necesidad elemental como lo es el comer. Jesús llevó su cuerpo al límite, a un límite que ningún hombre, ningún humano podría soportarlo sin sentir evidentemente hambre. Imagínate, si tú y yo no aguantamos un día sin comer, ¿no? O unas horas, porque ya que nos duele la cabeza, que nos sentimos mal, ¿podrías imaginar la intensidad del hambre que pudo haber tenido Jesús después de 40 días? Pero observamos que el acusador esperó pacientemente hasta que surgiera el momento de la necesidad.
una necesidad totalmente humana, en la cual no hay un pecado en sí mismo, porque no es pecado comer, ¿sí? No es pecado sentir necesidades físicas o naturales, en lo absoluto. Y hasta aquí nosotros vamos a emparejarnos en cuestión de esta experiencia que estaba viviendo Jesús. Pero no en un sentido alimenticio, sino uno más trascendental, porque al igual que él, una persona que es atraída por Dios el Padre, al conocimiento de Cristo Jesús, se enfrenta también a ese desafío, al desafío de ser llevado por medio de la palabra a un desierto, sobre todo en los primeros días y los primeros años, donde la palabra nos advierte que hay un costo por seguirlo. Este costo es dejar un mundo atrás. Y de repente nosotros nos vemos en la palabra de Dios, vemos de forma muy clara que el lugar, claro, los lugares en donde se te predica el consejo de forma completa de parte de Dios, ¿verdad? De pronto ves cómo hay muchas prohibiciones, pero como tú estás decidido a seguir a Jesús, pues son esas prohibiciones, digámoslo así, en esos inicios son hasta soportables y entendibles. Por ejemplo, fíjate con quién andas, fíjate con quién te juntas, qué haces, qué ves, qué tocas, qué hablas, y escuchas prohibiciones dentro de la palabra de Dios, o mejor dicho, advertencias, y un constante no. Y al principio pues te sientes fortalecido porque vas empezando en el desierto, en esas cosas en ese lugar donde empiezan a haber restricciones. ¿Por qué te sientes entusiasmado por esa aventura tan hermosa? Porque empiezas a ver los resultados que hay de estar delante de la presencia de Dios. Pero conforme te sigues adentrando, te sigues metiendo más en la obediencia hacia Dios, de repente te encuentras en un desierto por todos lados, porque ves esas limitaciones. Ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Incluso, digámoslo así, te sientes como aislado. Y en el momento de mayor necesidad es cuando viene el tentador que puede salir de la misma congregación, ¿sí? Del mismo lugar. ¿Por qué? Miren, la palabra tentador tiene los siguientes significados. Es hacer el intento y poner a prueba. En sí mismo, estas actividades, pues, no son malas. Y les voy a dar un ejemplo donde se utiliza esta palabra, que es tentar. En el libro de los Hechos dice que los discípulos intentaron ir a una ciudad. Ellos intentaron ir a una ciudad, pero el Espíritu Santo se los impidió. Es decir, ese intento por hacer algo bueno se vio frustrado, ¿sí? O se vio limitado de parte de Dios. Entonces no vemos aquí que el intentarlo sea malo. Otro ejemplo, es como alguien, para que lo entiendas un poquito mejor, es cuando tú quieres conocer a alguien, sobre todo del sexo opuesto, y haces un intento, ¿sí? Haces tu luchita para que se entienda. En otro ejemplo, dentro de la misma palabra de Dios, Jesús pone a prueba a sus discípulos. Recordarán que les hace esta pregunta: ¿de dónde sacaremos alimento y pan para alimentar a tanta gente? Ahí Jesús los estaba poniendo a prueba, ¿no?
¿Y cuál es el propósito de un examen? Pasarlo, aprobarlo para medir y saber tu conocimiento o tu capacidad. ¿Sí se entiende? Entonces, en ese sentido, pues este tipo de intentos de poner a prueba, pues no es malo. Y sin embargo, ¿qué es lo que aprendemos con la tentación hecha a Jesús o con una tentación en la que tú te puedes ver involucrado? ¿Dónde está la trampa de una tentación enferma y calculadora? ¿Por qué? Porque miren esto, cualquiera de nosotros puede tomar el rol de un tentador con estas características. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Así que, por medio de la palabra de Dios, Él nos muestra cuáles son las intenciones de nuestro corazón con el fin de hacer correcciones, porque nos podemos encontrar en esta situación. Así que la trampa de esta tentación hacia Jesús es la siguiente. Cuando el tentador viene como con Jesús y la prueba se hace en lo secreto, cuando se hace en lo oculto, cuando no hay un compromiso de por medio, cuando se intenta evadir la responsabilidad, cuando se intenta darle la vuelta a la autoridad, cuando intentan quitarte aquello que te ha costado tanto trabajo conservar. Y esto se hace simulando que se preocupa por tu necesidad. ¿Alcanzan a notarlo? ¿Cuánto te ha costado a ti levantar tu torre en obediencia para que llegue una vocecita que te haga temblar y derrumbe todo lo que has construido? Eso es lo que quiere el tentador que hagas. Y ahora piensa, porque alguien puede pensar, híjole, creo que estaba mejor antes de conocer a Cristo, antes de congregarme. Y déjame decirte que ese es el objetivo de Satanás, hacerte caer. ¿Para qué? Para que des vuelta a tu corazón aunque vengas aquí. Porque puedes estar aquí, pero tu corazón estará afuera. Y si no, pregúntale al pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto decían, estábamos mejor comiendo ajos y cebollas allá en Egipto. Ellos estaban en el desierto, pero su corazón seguía en su pasado, seguía en Egipto. Incluso las prácticas de Egipto, las prácticas de aquel lugar de donde los había sacado el Señor, ahora las llevaban en el desierto. ¿Y qué crees? También lo difundían entre la propia congregación de Moisés. Es decir, los tentadores se encontraban dentro del pueblo seduciendo a los más débiles. Y mira, si tú sientes en tu corazón así que te encuentras en este desierto y sientes una batalla dentro de ti, es normal, porque hay una lucha dentro de ti por querer hacer la voluntad de Dios. Pero recuerda esto, que si tú tienes al Señor, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Así que en tu propio desierto, no te sientas como en un lugar extraño, porque esto dijo el Señor en Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te he traído donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, y te trajo ahí con el propósito de afligirte. Entonces, no te admire de que venga la tentación, una tentación externa, para afligirte, para probarte
y para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando? Un fruto en nosotros, una respuesta en nosotros delante de esas tentaciones. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que si te sientes maniatado como queriendo dejarlo todo y dejas de luchar, pues te tengo malas noticias, porque también el tentador viene con toda la intención, esperando la oportunidad para darte ese empujón y regresarte al mundo, como lo veremos a continuación. Mateo 4:3 dice: se le acercó el tentador. ¿Observan? Se acerca y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así como en el desierto lo que abunda es la escasez que te lleva a la muerte, en el mundo siempre vas a encontrar una gran oferta de cosas, de deseos que seducen tu corazón, pero que te van a llevar a la insatisfacción y vas a tener como resultado un corazón vacío. Y el príncipe de este mundo y sus potestades lo saben, por eso utilizan ilusiones que seducen los apetitos, que llevan en contra una creación que desconoce cuál es el propósito, su propósito en esta vida. Y miren, así como en el desierto se carecen de muchas cosas, así en nuestro corazón, de forma natural, hay un desierto, porque nosotros siempre estamos esperando mucho de los demás, mucho de las personas, mucho de los cercanos. Y puede ser que en tu corazón se pueda experimentar la soledad, puede haber necesidad de aprecio, de reconocimiento, sed de amor y de justicia. Así que cuando hay un vacío, un corazón vacío de su Creador, es una presa fácil, porque solo falta darle lo que necesita, decirle lo que quiere oír, ofrecerle lo que no tiene. Y así el cazador lo motiva para que aquello que tiene lo utilice para su propio beneficio, a fin de que cubra su necesidad. Y vamos a poner un ejemplo. Fíjate en la táctica que utilizó el tentador en la persona de Jesús y cómo lo puede utilizar en cualquiera, en un joven o en una jovencita. Si eres joven, con tus encantos podrías tener lo que quieras. Si eres rico, con lo que tienes te podrías dar la gran vida y podrías obtener lo que desees. Si eres famoso, también puedes alcanzar respeto, admiración. O si eres soltera, pues disfruta y experimenta. Si eres casado, no seas mandilón, ¿a quién le dan pan que llore? O si eres pobre, pobre porque quieres. Pero si se dan cuenta, todas estas cosas son con el objetivo de proponerte a fin de que puedas caer. Pero vamos a ver qué fue lo que fortaleció grandemente la determinación de Jesús por responder lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, Satanás ataca con argumentos terrenales, pero Jesús lo hace con argumentos espirituales sin poner en discusión su identidad. Y es que Jesús en el desierto es notorio que existía una comunión directa con el Padre, porque Él estaba en oración y era directo. Aunque yo tenga esta necesidad física, el tener la comunión con el Señor me basta, porque Él sabe cuál es mi necesidad y en algún momento llegará a su provisión.
porque la palabra que salía de parte de Dios el Padre, a él lo sostenía en ese momento de escasez, en ese momento de soledad, en ese momento de limitación, de frío o de calor. Al momento del ataque, Jesús estaba firme, confiando en Dios, porque él sabía por las limitaciones que estaba pasando y que él sabía que era parte de la prueba y solamente era cuestión de esperar y no utilizar lo que tenía a su disposición para satisfacerse, porque eso tendría que provenir de parte de Dios. Ahora, pero vamos a sacar mucho más madeja de esto, de este ataque. Como vemos, el tentador cuestiona la identidad de Jesús con el fin de retarlo para que cubra una necesidad. ¿Sí? Y así es como a nosotros nos puede atacar. Le dijo, si eres. Digan, si eres. Es aquí donde se está cuestionando su identidad. Pero ¿qué es la identidad de una persona? Miren, son aquel conjunto de rasgos propios de un individuo. Y se los voy a poner, se los voy a ejemplificar de la siguiente manera. Miren, aquí yo tengo una credencial, ¿sí? Esto es mi identidad, una identidad legal. Pero hay otra identidad, una mental, ¿sí? Pero hay una mucho más importante, que es una identidad natural. Para que a mí me entreguen esto, aquí está mi nombre, ¿no? Mis apellidos, se puede determinar mi edad y se puede determinar si soy joven, si no, o si ya estoy en la tercera edad, se puede determinar todo esto. También dice el sexo, ¿no? Y se dice dónde nací. Y en esta circunstancia, esto es algo material. Sin embargo, para que me otorguen esto, me van a pedir por lo menos dos cosas para ligar mi presente con mi pasado, que es un comprobante de domicilio, donde vivo, y ¿qué más? Un acta de nacimiento. Entonces se regresa en el pasado con el acta de nacimiento y este papel, el acta de nacimiento, da legalidad de una identidad con la cual nací. Y esa identidad natural es única, es individual, intransferible, irrenunciable, es decir, no se puede deshacer uno de ella, no se puede uno renunciar, y es la identidad de tu ser, de lo que Dios puso en ti. ¿Y por qué es única? Por el hecho en el que naciste, solamente naciste en un lugar, ¿estamos? Y naciste con un cuerpo. Por el simple hecho, es irrenunciable, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ni tampoco fue al azar, sino que fue nuestro Creador quien nos hizo a cada uno varón y hembra, y con un propósito en la vida, porque tan digno es traer vida al mundo y ser la ayuda idónea como sustentarla también, como las funciones que hace el varón. Así que somos iguales, pero con funciones diferentes, con funciones distintas. Y miren, el diseño de nuestra identidad, con la identidad que nosotros nacemos, es indestructible. Indestructible. Ni siquiera la propia muerte lo puede modificar. Si nuestro cuerpo es estudiado dentro de 50, 20 años, nuestro cuerpo
nuestros huesos tienen una estructura que define si es varón o hembra. Nuestros cromosomas y nuestra genética también nos dice algo de quién provenimos, ¿no? El material genético que aportó tu mamá y el que aportó tu papá, mujer y hembra, son únicos. Por eso eres irrepetible. Porque dijo el Señor, escrito está, cuando se una el hombre y la mujer serán una sola carne. Y aunque hayas nacido por inseminación artificial, lo más importante es el material genético, ¿sí o no? Ni modo que le preguntes, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Le preguntes al doctor, no, ninguno de los dos fue in vitro. Por supuesto que no, ¿verdad? El material genético es lo que determina de dónde vienes, así como nuestros apellidos, ¿verdad? Entonces, la identidad natural es inalterable por las leyes humanas. Es decir, las autoridades pueden decir lo que quieran aquí, pero lo que hay en nuestra identidad natural cuando nacemos es imborrable. Imborrable. Así que imagínate, es como si nosotros quisiéramos desaparecer la ley de la gravedad. Vamos a armar un decreto, ¿sí? ¿Cómo no va? Ahora sí me siento como Superman y voy a volar. No, hombre, es imposible. Así que estas dos identidades, la legal y la natural, son uno de los ataques con los que nos estamos encontrando en la actualidad. ¿Por qué? Porque pretenden confundir a los niños, principalmente a aquellos más vulnerables, que son ellos. ¿Para qué? Para confundirlos aquí, en su mente. Así que, de hecho, existen ataques directos y hay una marca por ahí de juguetes que en su propaganda dice, tú puedes ser lo que quieras ser, y no se refiere a una profesión o un oficio, se refiere a la identidad. Están duro y dale, duro y dale. Así que es el ataque que hay hacia nosotros. Sin embargo, Jesús respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, como no pudo Satanás, lo lleva a la siguiente prueba, a un pináculo, recordarán, y le dijo también, si eres el Hijo de Dios, salta, pues está escrito que Él te va a sostener para que no tropieces con tu pie sobre piedra. Y si notan, otra vez se va sobre la identidad, si eres hijo de Dios. Pero no solamente está tentando a la persona, ¿sabes a quién está tentando? Al Padre. Y el Señor Jesús, otra vez con la palabra de Dios, le dice, no, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Si notan, en esta última tentación se descubren las verdaderas intenciones de lo que quería hacer en las otras dos. Quiero que me sirvas. Y de alguna manera está alardeando de su forma de vida. Y entonces aquí ya es algo personal. Y le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó y vinieron los ángeles y lo servían. Aquí vemos cómo Dios finalmente, después de haber pasado las pruebas, después de que Jesús utilizó correctamente la palabra de Dios para no caer en esa tentación, entonces Dios ahora responde y cubre las necesidades más elementales. Una vez que Él vence esas tentaciones, que escuchen bien esto, son del exterior.
son del exterior. Así que es cuestión de esperar. No desesperes. Mientras tanto, ten comunión con Dios en oración, porque eso es lo único que te va a fortalecer cuando las tentaciones vengan de fuera. Pero ahora vamos a pasar a otro escenario muy diferente al del desierto, en donde de alguna manera hay abundancia. ¿Sí? Recuerden, es el huerto de los olivos, al otro lado del valle del Cedrón, si no mal recuerdo. Ahí hay abundancia. Incluso Jesús se encuentra acompañado en el huerto de Getsemaní. Y dice la Biblia en versículos anteriores que Jesús ya sabía, que ya entendía que todo se le había dado en sus manos. Todo. ¿Por qué? Porque no había otro como Él. Y era momento de volver al Padre. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido al mundo. Confíen, yo ya he vencido al mundo, a lo que está en el exterior. Y Él dijo en alguna porción de la Biblia: Señor, glorifica a tu Hijo como con aquella gloria que tenía antes de la fundación del mundo, y entonces el Hijo también te glorificará. Así que cuando Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní, Él ya tenía en sus manos toda la autoridad, toda la majestad y todas las cosas de una forma legítima, porque no había nadie como Él, no había otro. Sin embargo, Jesús se encontraba en una profunda tristeza, y así fue como lo manifestó. Les dijo a sus discípulos: mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. Eso fue lo que dijo, muy triste. Y les dijo: siéntense aquí, en tanto yo voy y oro. Y dicen que se alejó como a un tiro de piedra, hagan de cuenta, unos 15, 20 metros. Entonces los demás lo alcanzaban a ver. Yendo un poco más adelante, dice: se postró sobre su rostro orando y dijo lo siguiente: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Miren, era evidente de que aquella copa a la que Jesús se estaba refiriendo tenía un contenido muy amargo. Sea cual sea el significado de esas palabras, el contenido era muy amargo y Él no quería ese contenido. Pero aquí vemos algo tremendo, mis hermanos. Jesús revela con estas palabras que se le ha otorgado algo que al ser humano ha anhelado desde siempre. A Jesús se le otorgó algo que el ser humano ha anhelado desde siempre: una total y absoluta libertad. Total y absoluta libertad. En el huerto del Edén, el hombre, Adán, se separó de Dios quedando con las manos vacías. ¿Sí? Sin embargo, en el huerto de Getsemaní, Dios el Padre se separa de Jesús dejándolo con las manos llenas, porque ya se le había entregado absolutamente todo. El Padre ahora es quien se separa de él. Por esa circunstancia Jesús estaba muy triste, porque la comunión con su Padre ya se había fracturado, y de ahí en adelante él estaba solo. Y él tenía que decidir qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. Por eso de repente en su interior, en el interior de Jesús, había una tormenta verdaderamente impetuosa. Porque ¿de qué servía tenerlo absolutamente todo
si no tenía la comunión con el Padre. Y después de que va y se pone a orar, él estaba afligido, regresa con sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Durmiendo. Los halló durmiendo a sus amigos y hasta a su familia, porque ahí estaba su hermano también, su hermano carnal. Es decir, todos estaban en la misma sinfonía, durmiendo, insensibles, porque sus ojos estaban cargados de sueño a causa de la tristeza. Y Jesús intenta encontrar en ellos un apoyo para que oren hacia el Padre. Y noten que Jesús revela que Él mismo estaba en una tentación. Y esta tentación era la mayor de todas las tentaciones, mis hermanos. ¿Recuerdan la escena en la que Él sacó a todos los cambistas? Basado en un azote de cuerdas. Ahora, imagínate en ese momento en el que Él estaba glorificado con la gloria que tuvo desde el principio, el poder ilimitado. Él tenía a su disposición el evitar pasar por todo aquello, evitar que lo golpearan de forma tan salvaje. Él pudo evitar que lo insultaran. Pudo también inducir a los discípulos para que ellos oraran a favor suyo. Sin embargo, Él estaba luchando con eso que había en su corazón, de utilizar su poder para beneficio propio. Por eso Jesús decía: no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba negando a sí mismo. Él, siendo la misma imagen de Dios, no estimó a ser el igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Él estaba luchando por tener la guía de parte de Dios su Padre y no hacer su propia voluntad. Es decir, Jesús estaba clamando a su Padre por una palabra, mis hermanos. Por eso estaba orando una y otra vez. Recuerden que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Dios en ese momento estaba guardando silencio. No había comunión. Y cuando va con sus discípulos, los encuentra durmiendo como si fueran unas piedras, porque estaban cansados. Y fue a ellos a ver si encontraba algo con lo cual se pudiera él fortalecer, alguna palabra. Sin embargo, tampoco forzó porque se diera. Tanta era la tormenta que había en su interior, en el interior, y ese temblor en el corazón y en el ser de Jesús, que su cuerpo empezó a transpirar sangre mezclada con agua, con su sudor. En una noche fría, mis hermanos, como lo mencionan los evangelios. Esa noche estaba muy fría. Sin embargo, esto indica que la temperatura de su cuerpo era extrema. Algo así que él de alguna manera se estaba convirtiendo espiritualmente, digámoslo así, en una zarza ardiendo y que no se consumía. Pero él estaba esperando escuchar la voz de su Padre, la voz de Dios. Y abro un paréntesis para que notemos qué era lo que estaba pasando en la persona de Jesús. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, ¿sí? Porque estábamos en el huerto de los olivos y de los olivos se obtiene el aceite. El aceite que era utilizado para ungir a los reyes, ungir a los sacerdotes y también para alimentar al pueblo. Y tenía varios usos. Y este aceite lo que hacía era, para extraerlo, era a través de la trituración. Ponían los olivos en una base de piedra y después con los olivos pasaban una piedra sobre ellos para que éste pudiera extraer el aceite. Sin embargo,
hay algo que se llama aceite virgen. Este aceite virgen es aquel que sale y se produce cuando pones aceituna u olivo, que es lo mismo, pones un olivo sobre otro, sobre otro, sobre otro, sobre otro, y el mismo peso de este fruto hace que salga el aceite sin que haya una presión externa como el de la piedra. A ese aceite se le llama aceite virgen, y ese aceite virgen era precisamente el que era consagrado como para Dios. ¿Sí? Ese aceite virgen. Ahora, esto ejemplifica, cierro el paréntesis, ejemplifica de forma material qué era lo que estaba ocurriendo en la persona de Jesucristo. Ese primer sudor que estaba en su cuerpo, que salía y se filtraba por sus poros, no era más que la lucha que existía en sí mismo por no hacer su voluntad. Y eso era porque no quería ser igual que su padre. Y era lo mismo que le estaba ofreciendo a su padre. Imagínense el peso que él tenía sobre sus hombros. Miren, nada más mínimo, imagínense, consideren esto que es lo mínimo. Sobre él estaba la responsabilidad de ser un ejemplo y un modelo para toda la humanidad. Nada más con eso. ¿Qué peso había sobre sus hombros? En esa hora, mis hermanos, se estaba jugando la eternidad y sus consecuencias. Pero no solamente de obedecer, mis hermanos. No, porque se puede obedecer, pero de mala gana. ¿Sí o no? Se puede obedecer de una forma obligatoria. Es decir, tú puedes estar aquí porque te trajeron. ¿Sí o no? Así que Jesús estaba luchando también en la actitud de cómo obedecer. Porque miren, cuando estás obligado a obedecer, se te nota en la cara. ¿Sí o no? Bueno, y se me nota a mí también. Y vamos a una prueba bíblica. Cuando Pedro negó a Jesús, recuerdan, obviamente después del huerto, recuerdan que sus miradas se vieron, se encontraron. ¿Qué rostro fue el que vio Pedro cuando miró a Jesús? ¿Acaso habrá encontrado un gesto de desprecio? ¿Verdad que no? Bueno, esto nos lo responde el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque ese fue el último contacto visual que tuvo con Jesús, el último antes de que fuera crucificado. Y el primer contacto que quería Pedro después de que fue resucitado nos dice cuál fue la última mirada que tuvo con él. ¿Cuál fue el rostro que tuvo Jesús para ir hacia la cruz? ¿Por qué? Porque Pedro salió corriendo. Si él hubiera visto un rostro desencajado, no hubiera salido corriendo. ¿Sí o no? Porque tú te acuerdas, híjole, yo recuerdo a esta persona que se quedó con este mal, yo voy bajo mis reservas, pero Pedro no, porque vio en el rostro de Jesús un rostro lleno de amor. Volvamos a Jesús en el huerto. Jesús está luchando consigo mismo. ¿Para qué? Para ser el Cordero de Dios y no para ser el León de Judá. Con todas sus fuerzas, Él busca en ese lugar a su buen pastor, a su Padre. Y aunque lo tiene todo, Él busca descanso para su alma porque está en una
tormenta totalmente inimaginable dentro de su corazón. Y debido a su temor reverente, Dios le manda un ángel para fortalecerlo. Mis hermanos, cuando te encuentras en una situación difícil, ¿ocuparías alimento? ¿Verdad que no? O sea, ocupas algo diferente. Y aquí podemos estar seguros, como lo hizo con Daniel, que el Señor envió a uno de sus ángeles con un mensaje. No sabemos cuál fue la forma, ciencia cierta, de cómo fortaleció a Jesús. Algún día se lo habremos de preguntar. Sin embargo, estamos seguros de que para poder hacer la voluntad de Dios, no hay que más que escuchar la voz de Dios. Y esto podríamos traducirlo o imaginar que fue el mensaje del mayor de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, quítate de en medio y ve a los demás. Ve a los demás. Y bueno, tal vez el mensaje sería algo así como lo que utilizó Jesús para restaurar el alma de Pedro después de que fue resucitado. ¿Se acuerdan que se lo llevó aparte y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y así lo va llevando. Y entonces Pedro lo entiende al final y cobra fuerza. Con lo que tienes, con eso me sirves. Y tal vez podríamos encontrar ese mensaje para fortalecer al Señor. Porque tal vez, no sé, quisiera imaginarlo diciéndole: esto dice tu Padre. Aunque yo lo sé, ¿me amas más que todas las cosas que son tuyas? Entonces, apacienta a mis ovejas. Glorifícame también en mi carácter. Sea cual sea el mensaje que le haya dado, sea cual sea lo que él haya recibido, porque verdaderamente lo fortaleció, eso le ayudó para obedecer, poniendo por delante el gozo delante de él ante el sufrimiento, porque él sabría de las repercusiones que habría de lo que saliera de su boca. Y entonces, en esa última oración, Jesús puso su pie descalzo seguramente en tierra. Y entonces pudo sostener lo insostenible, mis hermanos, lo insostenible, el gran yo soy, pero dispuesto a ser triturado, pero ahora con una roca insensible de la humanidad, para que ahora su sangre, lo que saliera de él, fuera en beneficio de muchos. Y una vez que Jesús dijo: Señor, tú sabes que te amo y voy a reflejar tu carácter. Y una vez que se levantó, entonces, una vez que la tempestad de su corazón se había calmado, venía el agua de reposo en su corazón. Y su sudor ahora, al bajarse la temperatura, era como un aceite fresco sobre su cabeza. Y su corazón era como una copa rebosante de amor, de sabiduría y de compasión de Dios, porque él estaba dispuesto a glorificar a su Padre con todo lo que tenía. Y aunque tuviera que pasar por sombra de valle y de muerte,
por sombra y de muerte, él no temería, porque él ya se había entregado totalmente al Padre. Y él sabía que Dios estaría con él, aunque no lo viera. Por eso es que con toda calma les dijo a sus discípulos: basta, sigan durmiendo, descansen, porque he determinado en mi corazón no contaminarme con lo que ha de suceder. Es decir, mis hermanos, la actitud ya había sido dispuesta en su corazón de cómo iba a pasar la prueba. Pero ¿con quién tuvo que luchar? De alguna manera, si esto se le llama, o si de alguna manera, ¿con quién tuvo que luchar? Con el yo. Con el yo. De tal forma que cuando llegan los guardias y Jesús les pregunta: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy. ¿Y qué pasó? Se fueron para atrás, cayeron, se menciona. Imagínense, o sea, no sé, me imagino que él estaba, no sé, calibrando su poder, algo increíble. Después les vuelvo a preguntar: ¿a quién buscan nuevamente? A Jesús. Ya les dije que yo soy. Y después de esto, Jesús, el único momento en el que utiliza su poder de forma unilateral es cuando cortan la oreja a Malco. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque eso representaba que entonces tomaran a Pedro y entonces sí los acusaran de sediciosos y entonces sí corrían el riesgo de que todos fueran muertos. Y él tenía una encomienda: ninguno se debe perder. Por eso utiliza su poder y sana el oído de alguien que venía a matarlo, de alguien que venía en su contra, que es exactamente lo que hizo con nosotros. Sanó nuestros oídos, porque ahora podemos escuchar su voz. Con aquellos que estábamos en contra de él, ahora cambia nuestro sentido y nuestro entendimiento. Y seguramente esa lección para Pedro fue algo imborrable. Pedro, guarda tu espada, porque aquel que mata con espada, a espada morirá. ¿Y qué decirle si él lo estaba salvando al sanar la oreja de Malco? Imagínense, y después de ahí hay varios episodios que los invito a que los lean con esta perspectiva, lo que se estaba conteniendo en el corazón de Jesús en todo ese trayecto. Cuando está delante de uno de los sacerdotes, cuando es acusado y le dicen que estaba de sedicioso, ¿por qué me preguntas? Pregúntale a todos los que estaban ahí. Y entonces se le acerca uno de los guardias y entonces lo golpea con el puño cerrado. ¿Cómo te atreves de contestarle así al sumo sacerdote? Golpear a Jesús, imagínate. Y él le dijo con toda sabiduría, porque él sabía, mis hermanos, que lo que saliera de él cada vez que fuera agredido, cada vez que fuera golpeado por cada una de las piedras insensibles que estaba ahí, iba a tener repercusiones generacionales y que iban a ser ejemplo para muchos de nosotros, donde la sabiduría se iba a imponer. Y Jesús le dice con toda sabiduría: si he dicho algo malo, dime, estoy dispuesto a corregirlo. Pero si lo que he dicho está bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, como habían acusadores y contradicciones, de repente se desespera el sumo sacerdote y le dice: te conjuro por el Dios Altísimo, que me digas si tú eres el Hijo de Dios. Ahí qué remedio, ¿no? La autoridad terrenal ya conjurando a Dios, y le dijo: tú lo has dicho. Y desde ahora te digo que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios.
Imaginen, mis hermanos, el poder de Dios contenido ahí, en esa persona, demostrando cuál es el poder de Dios. Imagínate, su paciencia, misericordia, bondad, atributos, híjole, incomprensibles, que son los que se conquistaron nuestro corazón. Pero hay otros atributos, el de la ira, que ese no lo manifestó. El de la justicia fue ahí presente en todo momento, pero una justicia no para él, sino para los demás. Y después, mis hermanos, de ver esta gran roca, esta inmensa roca que solamente pudo sostener Jesucristo, ese yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos, delante de Él? Di, soy una piedra. Sí, una piedra viva, mi hermano, si te has arrepentido, si clamas a Dios, porque Él te está transformando y Él está compartiéndote de su carácter a través de su palabra. Pero algunas veces nosotros mismos nos podemos poner como una piedra de tropiezo hacia los demás. Pero también nosotros podemos ser piedras, esas piedras que pueden llevar ese alimento a otras personas a través de la forma en la que vivimos, a través de lo que hablamos, de lo que compartimos por medio de la palabra. Miren, mis hermanos, aquí te pregunto, ¿cuál es el propósito que tú tienes en esta vida? El propósito es conocerlo, imitarlo y seguir sus pisadas, porque tenemos ejemplo. Y delante de Él está escrito que toda rodilla se doblará delante de su nombre, y su nombre es su propio carácter. ¿Quién se podrá contener? Y el mismo reto nos lanza a nosotros, el mismo reto, y nos pregunta el Señor, ¿me amas más que todo lo que te he dado? Entonces apacienta a mis ovejas, apacienta a aquellos que pongo al lado de ti, apacienta a tus hijos, a tus padres, a tus amigos, a través del carácter que yo pongo en ti, por medio de mi palabra. Porque miren, mis hermanos, nos podemos justificar. No me mires a mí, mira a Jesús. Es verdad, pero entonces ¿cómo vamos a ser testigos si te dejas vencer a la primera en el desierto, cuando las tentaciones vienen de fuera? ¿O te vas a dejar vencer en la soledad creyéndote ser algo delante de Dios? Y lo que somos, mis hermanos, es por su gracia, porque Él nos ha hecho. Y saben que a diferencia de Jesús, nosotros vamos a estar en ese círculo, porque vamos a salir al mundo y nos vamos a enfrentar a un desierto y nos vamos a enfrentar a un Getsemaní para negarnos a nosotros mismos una y otra vez, porque siempre hay algo que entregar y porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Así que la vida no nos va a alcanzar, pero tiene que ser constante, tiene que ser notorio y visible que estamos ahora sí que de victoria en victoria, venciéndonos a nosotros mismos, a nuestro yo. Y tú puede ser que te encuentres en algún momento en situaciones muy difíciles, como en un desierto, que no ves nada, ves muchas restricciones. Ora al Señor, busca al Señor. Pero también te puedes encontrar en situaciones como las del Getsemaní, donde tu familia, tus hermanos, no estén en la misma sintonía. Y eso probablemente te llegue a frustrar, pero recuerda, no estás solo. Hay alguien que se apiada de nuestras debilidades y nos dice, no temas, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. No te alejes, no te alejes.
Vamos a orar, mis hermanos. Si se ponen de pie, por favor. Bendito Padre y amado Dios, te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos haces entender que va a haber situaciones y va a haber circunstancias por las que tenemos que pasar y no es algo opcional. Y aquí tú lo que estás buscando es de que haya una respuesta y haya un fruto conforme a tu voluntad. Y tenemos un ejemplo al cual seguir, y que es Jesucristo. En muchas situaciones nos vamos a encontrar con situaciones en las que tenemos que tomar decisiones que son cruciales y que son muy trascendentales, porque las consecuencias pueden ser generacionales. Por eso te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, que nos sigas alimentando, Señor, que sigamos confiando en que tú tienes control de absolutamente todas las cosas, de que tú eres fiel y cumplirás tu promesa de sostenernos en todo momento, y mientras sigamos respirando es porque tú lo permites. Gracias, Señor. Queremos seguir aprendiendo de ti y queremos que cuando tú vengas y te presentes, ahí encuentres un fruto que te sea agradable, Señor, que sea agradable delante de tus ojos conforme a nuestras reacciones. Ayúdanos a limpiar nuestro corazón de la amargura, de la incertidumbre, de la duda, para perdonar y limpiarnos, porque sin duda lo único que va a hacer levantarnos de esa situación es tu amor. Sin duda, porque queremos entregarte lo mejor, y lo mejor únicamente proviene de ti. Ayúdanos para seguir fortaleciendo nuestro carácter como tú lo mandas, no haciendo nuestra voluntad sino la tuya. Ayúdanos y guíanos por medio de tu palabra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo puedo calmar mi sed. Aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento, tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza, un banquete me preparas en tu mesa, tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosará
pastor. De nada me falta, oh Dios. Tú eres mi descanso, me haces descansar en verdes pastos. Tu voz, Señor, tu voz me guiará por sendas de rectitud, en aguas de reposo. Puedo calmar mi sed, aunque ande en valle de sombra de muerte, nada temeré, tú conmigo estás. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú restaurarás mi alma. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Con aceite fresco unges mi cabeza. Un banquete me preparas en tu mesa. Tu misericordia y tu bien me seguirá. Mi copa rebosando está. Oh, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por el sacrificio que pagaste por nuestra salvación. Gracias, Jesús, porque con cada gota que derramabas es que nosotros podemos ser perdonados, justificados ante el Padre. Eres mi pastor. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Oh, muchas gracias, le damos un aplauso a nuestro Dios. Bendecido sea nuestro Señor.